Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hey Leslie, el día de hoy te quería comentar un poco con esta nueva temática de video enfocada en la creación de las salas S3 Bone en esta nueva season, en Move Online de Wexen. Estamos en la season 18 parte 2, ¿va? Recuerda esto, toda esta información que te voy a llegar a compartir va enfocada en Move Online de Wexen. Si es que tú juegas un Move privado, por ejemplo, Mu Magdalena, Mu peruano, Mu mexicano, Mu titán, Mu GP. Probablemente esta información que te vaya a llegar a compartir no te va a llegar a servir absolutamente para nada. ¿Va? Ten en cuenta eso. Bueno, continuemos con esta temática de creación de las salas S3 Bone de tu personaje. Voy a hacer un breve resumen para ser más directo o más rápidos con esta creación de video actualización, más que todo. Season 18, parte 2, Moonlight de Wexen, forma de crear tus salas S3 Bone. Primeramente necesitas tener 75.000 de RUP, ten en cuenta eso. Después tendrías que ir al mapa de Elveland, buscar al NPC James. Normalmente nos suele vender artículos o cualquier ítem a cambio de monedas RUP. Nosotros con 75.000 de RUP vamos a poder comprar una botella, un frasco que nos serviría para poder crear las alas S3 Bone. Ese frasco vendría a ser el primer artículo para poder comenzar a recolectar unas gotas, unas burbujas llamadas Condor Magic Bubble, ¿ok? Esas burbujas son necesarias, necesitamos recolectar 170 burbujas, sí o sí. Posteriormente ingresarlas a tu frasco, que prácticamente te llegó a costar 75.000 de RUP y te vino vacío. Tú al momento de ingresar las 170 burbujas en tu frasco vas a poder observar que se va a llenar de color azul y dirás 100%. Esos vendrían a ser los dos primeros artículos, las burbujas, el frasco. Aparte de ello necesitarías tener unas alas S2 de tu personaje, ¿ok? Recuerda eso. Si tú eres un White Wizard y deseas crear unas alas S3 Bone de tu personaje, necesitas el frasco vacío, necesitas las 170 burbujas y como parte final necesitarías agregarle unas alas S2 de tu personaje más 9 más una opción adicional gracias a un Jewel of Light. Esta opción adicional simplemente puede ser más 4, me refiero a más 4 de defensa, más 4 de daño o más 1% de recuperación de vida. No necesariamente tienes que subirla hasta más 16 o recuperación de vida 4%, no. Simplemente con una opción adicional obtenida gracias al ingresar un Jewel of Light a tus alas S2 ya quedaría lista, ¿va? Hay que hacer un recordario sobre todo esto. Ingredientes que necesitas sí o sí. 170 burbujas, la botella que te costó 75.000 de RUP y unas alas S2 más 9 de tu personaje más una opción adicional de un Jewel of Light. Ah, por cierto, algunos tics adicionales que te pueden llegar a servir. Ya intenté crear las alas S3 Bone de mi personaje White Wizard con unas alas S2 de una Summoner más 9 más 16. No me llegó a permitir, no me llegó a aceptar, no me llegó a funcionar. Prácticamente te estaría ahorrando toda esa temática de pérdida de joyas, en el cuyo caso tú algún día intentes realizar de esa manera esa creación de las alas S3 Bone de tu personaje. No vas a poder realizar la creación de las alas S3 de un White Wizard si es que tienes alas S2 que no son de un White Wizard. Ten en cuenta eso. Y como parte final recuerda que puedes vender las burbujas llamadas Condor Magic Bubble al NPC, en el cuyo caso tú desees venderlas, o mejor dicho, tú llegaste a juntar 175 burbujas y solamente llegaste a necesitar 170 burbujas como máximo. Perfecto. En este caso, prácticamente divides las burbujas que te restan. 5 burbujas, la vendes directamente al NPC, te darán 100 a cambio y listo, perfecto. Vas a poder realizar la creación de tus alas S3 Bone de tu personaje. Te puede llegar a tocar con loop, con una opción adicional, o te puede llegar a tocar sin opciones, como me llegó a tocar a mí. Y bueno, eso vendría a ser todo. Espero que te haya sido de utilidad. Hasta la próxima. Cuídate.